pero él a veces me decía, bueno, si quieres ponte a dibujar como en tus momentos así que estés libre, y si yo veo como en ti como constancia y vocación para eso, pues yo te enseño. Entonces yo lo hacía y la verdad fue un momento en el que yo como que estaba muy entusiasmada, eso fue como en el 2011 más o menos. ¿Y le aceptaste la propuesta de aprender? Yo ¿De esa manera? yo quería, pero pues bueno, sucedió ahí algo como que fue como duro para mí, y es que esa persona como que intentó propasarse conmigo. Ya. Entonces eso como que me dejó un poco marcada y yo decidí no continuar en ese lugar y me alejé del tatuaje por un tiempo, del mundo del tatuaje, como que le cogí un poco de fastidio a los tatuadores. Se escucha mucho eso del acoso de las personas, ¿no? Del acoso sexual, digámoslo así. En esos momentos, digamos, de que tú llegas a otro sitio, porque estamos hablando de otro país, de otra atmósfera, tú como mujer, tatuador y todo, ¿has sentido de verdad eso que te pasó en tus comienzos? Es decir, que para llegar aquí tienes que esto o el acoso ese. Esa experiencia como tal fue un hecho así como bien traumático, pero lo que te comentaba también, como que siento que eso forjó un carácter, como que, bueno, entro a este gremio, pero me toca tener como mucho carácter para sobrellevar ciertas situaciones que de pronto puedan ser así. Claro. Entonces, por eso creo que no se ha vuelto a presentar nada, porque yo sí tengo mi carácter fuerte. Hoy estamos en Interviews TV, otro de los capítulos espectaculares del canal. Hoy tenemos una gran invitada, es una artista colombiana, hace un trabajo a mí me gusta mucho, en especial, porque básicamente es algo que también por algún lado yo realizo, entonces como que estamos más o menos en el mismo estilo y hablando el mismo lenguaje, pero nunca había conocido de pronto una artista de la nueva generación que se fuera por ese camino. Hoy tenemos con nosotras a Lorena. Mucho gusto, Lorena, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bueno, mucho gusto, ya nos conocíamos. Pero... Sí, era como un protocolo así, sí, tú sabes. Bueno, muchas gracias por la invitación, de verdad, y qué lindo que hagas estos espacios como para que los artistas se den a conocer, también tener como un acercamiento a el gremio como tal. Sí, claro. Lore, digamos, cuando yo estaba hablando ahorita, y de verdad en el estilo que tú haces y todo, creo que por ahí fue que nos Sí. conocimos, ¿no? Sí, sí. O de pronto fue algo que yo de pronto vi, no me acuerdo muy bien, pero fue Creo por que ese estaba lado, ¿no? relacionado como con el tatuaje tribal y todo eso, sí. Sí. Como algo así como que alguna vez charlamos por Instagram. Exacto, y ahí Sí, fue como el primer acercamiento. así, sí, como compartiendo así como ideas del tatuaje tribal y algo así era, creo que era. Chévere, chévere. Lore, y bueno, digamos en esto en la industria del tatu ahorita y como ha cambiado y como ha llegado a lo que tenemos en estos momentos, ¿alguna vez te imaginaste ser tatuadora? No, la verdad no. Pues tuve un acercamiento al tatuaje desde muy joven, pero ser tatuadora, no, y creo que mi vida cambió por completo desde el momento en el que yo empecé a tatuar. La verdad, todo se transformó para muy bien. O sea, ha sido una escuela increíble, no solo para lo artístico, sino también para lo personal. Hay gente que me pregunta a mí, ¿cómo ser tatuadora? Es decir, uno se imagina desde pequeña quería ser tatuadora, se estudia tatuajes. ¿Cómo fue o sea, como para darle a entender a la gente más o menos un poquito una visión, cómo llega uno a ser tatuador? Bueno, yo en particular creo que fui muy bendecida con una mamá que siempre quiso ser artista y tenía como una sensibilidad muy bonita con el arte, con la música. Entonces, pues por cosas de la vida no pudo hacerlo, como por temas de
pues tenía que trabajar, tenía que hacer otras cosas, entonces no pudo. Antes las presiones eran distintas, ¿no? Las presiones sociales de tener un Sí. trabajo, de tener casa, entonces ella no se dedicó al arte, pero como que vio en mí, bueno, en mi hermano también, él es músico, como ese amor, y dijo, bueno, nos empezó a meter a clases de canto, de pintura, de todo desde pequeños. Desde pequeños siempre estábamos muy... Entonces, tener ese acercamiento como a lo artístico desde tan pequeña me hizo como tener cierta sensibilidad hacia el dibujo y el arte, que con el tiempo siempre ha sido parte de mí, siempre ha sido parte de mi cotidianidad, ¿sí? O sea, Claro. Como que no recuerdo un momento de mi vida en el que no haya yo estado como relacionada con la música, cantando, yo canto, o estaba en grupos de música cuando estaba pequeña, recuerdo cuando mi mamá, desde los 12 años me metía a cursos de pintura, y cosas así en el colegio, siempre dibujando, me gustaba mucho en mis ratos libres, como que lo hacía, pero era como porque era mi escape, era mi momento así como muy íntimo, ¿sí? Entonces, por eso. Y entonces eso, digamos, cuando pequeña, entonces pintabas mucho por lo que me estás contando y todo. ¿Y estudias algo relacionado con el arte o cuáles son tus inicios Yo no estudié, o sea, yo estudié, pero ya más como cuando empecé a tatuar, estuve en la Academia de Artes Guerrero estudiando pintura y dibujo, pero eso fue ya mucho después, pero yo antes de tatuar, yo estudié antropología. antropología? Y estuve, pues, como varios años enfocada en eso, como en las ciencias sociales. Me gustaba mucho igual también, como que yo estudié eso porque me gustaba mucho como también los temas de política y todo eso. Entonces, Claro. me gustaba leer mucho, entonces como que quería también como estudiar algo relacionado con eso. Y la antropología fue como algo que me trajo también es curioso porque también me trajo este gusto por el tatuaje, porque como que el tatuaje es algo que está tan relacionado con lo cultural, ¿sí? Y hace parte tan, aunque no parezca, estructural como de la sociedad, de nosotros como humanos, porque el tatuaje siempre ha estado desde hace, o sea, es como el lenguaje también, ¿sí? Y digamos, o sea, me pongo a pensar, ¿no? Digamos, antropología relacionado con el tatuaje, sí, tendría que ver bastante, o sea... Bastante, sí, porque pues digamos que la antropología como estudio como del pensamiento y de la actividad humana durante pues los inicios de la civilización, como que trae a nosotros un análisis como de la actividad como tal cultural, y dentro de esas actividades culturales en muchos grupos étnicos, sí, antiguos. está el tatuaje, pero no como un hobby, no como una profesión, bueno, sí, a veces una profesión, pero también como parte importante de la estructura social, ¿sí? También como de que la gente se tatuaba por temas no solo estéticos, sino de jerarquía, pues sí, de la estructura como tal de la sociedad, de medicinales incluso, los guerreros, o sea, como que era como el lenguaje, era parte importante también, y que deja ver mucho como del pensamiento, de los modos de ser, como de interactuar dentro de esos grupos étnicos y de su cosmovisión, o sea, también es muy importante. Claro, porque digamos, antropológicamente, digamos, hablándolo así, y étnico, el tatú, como tú estás diciendo, se lo hacían por jerarquías, los guerreros y todo esto. Si lo transmutamos al tiempo actual, nada que ver, ¿será que ya se perdió todo eso? O en el fondo de pronto habrá alguien que se tatúa, o si tú ves a alguien tatuado, ves ciertas jerarquías, no como guerrero, sino como, no sé, de pronto influencer, porque podríamos decir que en el tiempo actual un influencer es como el guerrero digital de nuestro tiempo, ¿no? También, digamos, dentro de la cultura occidental, también puede ser un tema como de estatus o de identidad personal, que también Sí. eso da como... Pero todavía sigue existiendo, obviamente, un poco más como fuera de Occidente.
¿sabes? Como grupos étnicos de diferentes partes del mundo que todavía conservan un poco sus prácticas y todo sí, como, no sé, digamos, los polinesios o, ¿sí me Claro. entiendes? Entonces, como que todavía hay grupos que conservan eso, pero eso se va como que si no se mantiene vivo y si no se como que reivindica y si la gente no tiene Se va conocimiento, perdiendo un poco, se va es verdad. perdiendo. Sí. Algo bonito que me ha traído el tatuaje es que me ha permitido acercarme a esas cosas. En Colombia hace poquito hicieron como un congreso de tatuaje tribal. Ok. Invitaron diferentes personas, bueno, tatuadores y tatuadoras de diferentes tribus del mundo, de Alaska, una chica de Nueva Zelanda. Invitaron a un chico que no hace tatuaje como tal, pero sí como pintura corporal con jagua. Pero tiene toda esa estética como blackout, así como proyectos así grandes con geometría y tal. Pero eso hace parte importante también de la cultura embera, ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces, eso me ha permitido, el tatuaje como que me ha permitido ver que es mucho más profundo que solamente algo estético y algo transaccional y sí, o sea, del mercado, sino también es parte como fundamental y bonita de la vida de las personas, de muchos grupos humanos. Entonces eso también es súper interesante. Y es verdad, es verdad. Yo lo creo 100% que el tatú no solamente es algo pictórico y es algo decorativo, hay algo más profundo. Y hay muchas, ahorita lo que tú estabas comentando, que hay muchas etnias y muchos sitios donde todavía el tatuaje es hasta como medicinal, como estamos hablando del Sayan sí, en Tailandia, que es sí. el tatuaje espiritual, ¿no? Digámoslo así, que tiene poderes y todo sí, mágico. Incluso, ¿Entiendes? incluso hace poco que te comentaba que había una chica de Alaska que estaba hablando del tatuaje allá. Y allá es más un amuleto como de protección, como Sí, para correcto. ciertas cosas. Por ejemplo, hay un tipo de tatuaje que se hacen los jóvenes como un amuleto de protección contra los pensamientos suicidas, porque es como dentro de su cultura, dentro de su sociedad, ellos viven de una manera demasiado, es como, pues por el tema climático y por el tema como, sí, del ecosistema. Hay mucha depresión, digámoslo así. Entonces, ese tipo de cosas de su cotidianidad hacen que ellos recurran al tatuaje como un tipo de amuleto de protección, no solo como algo estético, sino entonces es más profundo que eso, por eso Sí. te lo digo. ¿Y para Lorena lo es? Sí, claro, o sea, yo... Digamos bueno, tus tatús, de tus tatús. es interesante porque a medida que ha ido pasado el tiempo, que yo he generado más conciencia sobre eso, he ido transformando los tatuajes de mi cuerpo. Yo me empecé a tatuar como muchas cosas que también tenían un significado, como esas flores que le gustaban a mi abuela, Okay, que el nombre sí. de mi hermano, que XYZ, pero y en un estilo distinto al que pues me gusta ahora. Pero entonces empezó a pasar el tiempo y yo empecé a ver todo eso y dije como no, quiero como transformar esos tatuajes y quiero que mi cuerpo refleje eso, como eso tan personal e íntimo que es el tatuaje para mí. Y digamos que por eso me iba acercando más por el tatuaje tribal. Tengo, digamos, algunos patrones y formas como de tatuaje de símbolos precolombinos. Ok. Y pues con eso como que quiero ir haciendo como un proyecto más como universal, como general, en todo mi cuerpo, que refleje eso. Sí, y también pues el dolor para mí es como un ritual, un momento Sí, bien es parte íntimo exacto. de fortaleza y de concentración y por eso me agrada también cómo he ido transformando los tatuajes en mi cuerpo con el tiempo. Como que ahora ya me siento cada vez más yo, como más reflejando mis vivencias y mi identidad y lo que me gusta y todo eso. Chévere, chévere. Lore, volvamos un poquito más a lo anterior, ¿no? Entonces, digamos, estudias antropología y... Sí. Bueno, y estuve estudiando, pero entonces en algunos tiempos que tenía como vacaciones de la universidad, pues yo quería como tener un ingreso sí, un ingreso extra. como para mis cosas, sí. Que afortunadamente mi mamá siempre, lo que te digo, ella siempre como que apoyó mucho lo que yo quisiera hacer, entonces yo quiero estudiar esto, entonces afortunadamente tuve como ese privilegio, que es un gran privilegio que yo supe enfocar, ¿sí? Y entonces yo quise entrar a trabajar, bueno, quise no, pues tuve la oportunidad de conocer un estudio de tatuajes cerca donde yo vivía en Bogotá,
en Modelia que se llamaba Art Tattoo, donde yo acompañaba a algunos amigos a tatuarse y pues conocí al dueño y me acerqué como a este lugar a pedir trabajo, si era posible, como para unos ratos así que quisiera como ocupar el tiempo. Pero digamos, llegaste a ese sitio porque dijo, ¿por qué a la tienda de tatú? O sea, ¿por qué te motivó ir llegar a una tienda y no, por Tenía ejemplo... amigos que se tatuaban y los acompañé. Okay. Y me empezó a gustar mucho, como que igual lo que te digo, yo siempre era así como que dibujaba y hacía. Pero entonces yo veía eso y yo decía, ay, tan lindo como que esta gente vive del arte, pero con algo muy cool, muy bonito, en el cuerpo. Para mí era como todo un universo así súper ajeno, ¿no? Que yo lo veía así súper lejano y... Entonces yo empecé como a ir cada vez más, obviamente estaba trabajando ahí, yo ayudaba al dueño como era como la asistente, la como cleaner. Como el apprentice de... No aprendí de tatuaje en ese momento, pero sí era como la cleaner, como la que le limpiaba las cosas, le organizaba la mesa, todo. Pero él a veces me decía, bueno, si quieres ponte a dibujar como en tus momentos así que estés libre, y si yo veo como en ti como constancia y vocación para eso, pues yo te enseño. Entonces yo lo hacía y la verdad fue un momento en el que yo como que estaba muy entusiasmada, eso fue como en el 2011 más o menos. ¿Y le aceptaste la propuesta de aprender? Yo quería, ¿de esa manera? Yo quería, pero pues bueno, sucedió ahí algo como que fue como duro para mí y es que esa persona como que intentó propasarse conmigo. Ya. Entonces eso como que me dejó un poco marcada y yo decidí no continuar en ese lugar y me alejé del tatuaje por un tiempo, del mundo del tatuaje, como que le cogí un poco de fastidio a los tatuadores. Sí. Y entonces me enfoqué fue como que en la universidad y en estudiar y en mis cosas, igual seguía como pues dibujando, o sea, siempre lo hacía, era como mi hobby, entonces como que era algo muy natural para mí, que era parte de mi cotidianidad. Y ya después pasó el tiempo y, no sé, volví a tatuarme, volví como a interactuar en estudios de tatuajes. ¿Y volviste como a conectar otra vez? Sí, volví a conectar y le pedí el favor como a un amiguito que estaba tatuando, que ya llevaba un rato, como, pues por favor enséñame. Yo le mostré un book así como de cosas que yo hacía, pero en mis ratos libres, de retrato, me gustaba mucho de retrato. Entonces él me dijo, bueno, yo te enseño. Y pues ya, o sea, como todo bien. Y no sé, yo cogí esa máquina para tatuar y desde ese momento... Ya, eso fue parte de tuya. Entonces, claro, fue un poco duro porque yo dije, no, yo me quiero dedicar a esto. Y mi mamá fue como, ¿y la universidad? Y todo, o sea, pero yo, no, yo me voy a dedicar a esto, o sea, como... Entonces, no sé, ella como que tan linda, ella siempre ha sido tan... Como que confía. Eso es importante, ¿no? Digamos que los padres apoyen a uno porque si no, de pronto ahí se hubiera trancado todo. No, eso fue vital para mí. O sea, porque yo le dije a ella como, yo llevo estudiando, yo salí muy joven del colegio, como casi 15, 16 años, y uno va a esa edad decir que va a ser para toda la vida, o sea, muy bonito, muy todo, pero yo sentía que algo me faltaba y era ese lado artístico que ella siempre cultivó. Entonces, ella se encargó de sembrar eso en mí. Ahora no me puedes juzgar por querer hacer. Sí. Entonces, lo que pasa es que, digamos, el tatu siempre está de una manera... como que el tatu es algo de bandidos, de no sé qué, en el tiempo antes, y todavía tú ves ciertos rasgos de eso, de estigmar a las personas, de que la persona que hace tatus es de esta manera, pero bueno, ha cambiado muchas cosas en este momento. Lore, y entonces, bueno, ya entras ahí, empiezas ya definitivo, pero en ese momento dijiste, ya, me quiero dedicar a esto y le voy a botar toda la energía. Mi mamá me dijo como, ¿qué necesitas para eso? ¿Y qué quieres hacer? Como para que... Y entonces toda linda me pagó un curso de pintura y de dibujo para que yo también lo hiciera. Entonces yo empecé a estudiar eso y empecé a aprender a tatuar. Estaba como en el aprendizaje al tiempo. Y empecé, y yo no, o sea, desde el momento en el que empecé, yo hasta el día de hoy, súper constante, como... Claro. Dándole, no paré, y creo que eso ha sido como el secreto también de que pues ahorita me mantenga y esté y todo. Viva de esto. Sí. Lore, y entonces en este proceso como tatuadora y este proceso creativo, ¿cómo empiezas tú a irte por cómo podríamos primero definir tu estilo en este momento? Porque yo he escuchado, y es verdad, a mí también me ha pasado, no es que encasillar a alguien en un estilo, puede que en esta etapa estoy haciendo esto y me puedo ir transformando en otra cosa, no lo sé. ¿Sí me entiendes? ¿Cómo podríamos definir tu estilo en estos momentos?
Uy, creo que yo tampoco podría definirlo por el momento. O sea, yo creo que es lo que he estado haciendo durante todos estos años porque me senté a analizarlo también y es como aprendiendo un poco de muchas escuelas de tatuaje con las que yo me siento más afín, como, o escuelas o estilos. O Sí, tipos. ok. Entonces, como que me ha gustado mucho el tatuaje tradicional desde el principio, pero también me gusta mucho el black work, el black and gray. Pero también ahora siento como esa conexión con el tatuaje tribal, entonces como que no he querido encasillarme en uno solo, sino como experimentar y probar diferentes como cosas técnicas y de composición y del estilo de diferentes escuelas y creo que como la tesis de mi proceso va a ser como un lenguaje artístico muy personal en el cual se vea reflejado todo eso que te voy diciendo, como ese estudio de diferentes... Ya, Claro, claro, pero digamos, a veces la gente dice, bueno, pero un tribal es algo como tan plano, un color, y qué significado hay, ¿no? A veces se pone, ¿tú creerías que es más estético que simbólico? Mm, pues para mucha gente puede ser que sí, solamente sea algo muy estético y ya, pero yo creo que también quiero que eso refleje, que mi trabajo refleje eso simbólico que yo siento que es el tatuaje, ¿sí? Claro, Entonces, obviamente, muchas personas que recurran a mí no solo porque quieren cómo hacerse un tatuaje, sino también porque, no sé, por ejemplo, últimamente me busca mucha gente que quiere hacerse como un tatuaje inspirado en iconografía y simbología precolombina. Y yo soy la más feliz cuando me buscan para eso porque eso me obliga a estudiar y a mirar no solo como sí, inventarme cualquier cosa, a buscar en Pinterest cualquier cosa, sino como buscar libros en la biblioteca, en internet, sí, como de artistas o de personas que se hayan involucrado con este estudio de toda esta iconografía, esta simbología. Y eso me parece lindo porque entonces siento que el tipo de cliente que va llegando a mí es gente como un poquito más consciente de lo que se quiere hacer y lo que quiere reflejar en su tatuaje. No solo como, hazme esto y ya, porque sí, porque se ve bonito, sino, oye, es que yo quiero que esto refleje como el amor o el respeto que tengo por las raíces, por la ancestralidad, por claro, tal. claro. Entonces, eso para mí, o sea, increíble. Por eso te digo que no quiero como encasillarme en un estilo o decir, no, es que yo hago tatuaje tal, sino pues estoy haciendo y estoy buscando como mi camino para decir ya, o bueno, o de pronto nunca llegué a ese ya tengo mi estilo. Llegó y ya, no hay negros, ya voy a hacer full color. De pronto hasta, sí, he querido como experimentar con cosas con color. Ahorita que llegué a Colombia voy a entrar a estudiar pintura al óleo. Quiero enfocarme un poco en el retrato y quiero empezar a implementar color. Entonces, pues de pronto hasta terminé haciendo color ya. Sí, no, en esta vida artística uno no sabe exactamente qué puede ser, ¿no? Imagínate, yo llevo muchos años y todavía no tengo un estilo. ¿Por qué? Porque pienso que es una persona en constante movimiento y la vida es así. O sea, Sí. pienso que son diferentes etapas. Sí. Lore, y digamos, que tú tocaste un tema que fue un poquito así y estamos como que ahorita hablando mucho, o sea, se escucha mucho eso del acoso de las personas, ¿no? Del acoso sexual, digámoslo así, y estas cosas. Me pongo a pensar, digamos, una artista mujer, ¿no? Tatuadora, porque viajas mucho. Veo que tú no eres un artista muy en este momento local, que estás en un sitio, sino te veo que viajas bastante. En esos momentos, digamos, de que tú llegas a otro sitio, porque estamos hablando de otro país, de otra atmósfera, tú como mujer, tatuador y todo, ¿has sentido de verdad eso que te pasó en tus comienzos? Es decir, que para llegar aquí tienes que esto o el acoso ese. Esa experiencia como tal fue un hecho así como bien traumático, pero lo que te comentaba también, como que siento que eso forjó un carácter, como que, bueno, entro a este gremio, pero me toca tener como
mucho carácter para sobrellevar ciertas situaciones que de pronto puedan ser así. Claro. Entonces, por eso creo que no se ha vuelto a presentar Nazi, porque yo sí tengo mi carácter fuerte. Y creo que también una mujer debe tener poner sus Sí, barreras, ¿no? sí, entonces, Decir, sí, no, o sea, como que yo, incluso cuando empecé a tatuar, como que ya más como enfocada a eso, yo pues he tenido como maestros y personas que han sido fundamentales como para mi proceso y me han enseñado, pero yo siempre he mantenido como esa línea, o sea, como que no sea tan vertical todo. O sea, como esa jerarquía y de el que me enseña y que yo, mejor dicho, pueda hacer o yo tengo que permitir que haga lo que quiera, sino siempre ha sido como, he intentado mantener muy como, bueno, yo estoy aprendiendo, pero yo soy una mujer fuerte, yo soy valiosa, yo no voy a dejar que pases por encima mío por un poquito de conocimiento, o sea, como... claro, sí. ¿no? Y tiene que ser así, ¿no? Porque digamos un maestro o un mentor de algo, esa es la función, esa es la vocación, digamos, ¿sí me entiendes? Sí, pero... enseñar y llevar algo, pero sin llegar a un cambio, ¿no? O sea, porque si no, entonces no sea un mentor, no sea un maestro y monte una escuela y que paguen, y ¿me entiendes? Pero si usted va a enseñar algo, pienso yo, o va a ofrecer algún conocimiento, no creo que sea es porque a usted le gusta enseñar, Sí, porque piensa que eso va a ser y va a transmutar y va a llegar a otras personas y va a seguir el legado, pues. Esta parte, digamos, de que tú eres una artista, como te estoy diciendo, nómada, ¿no? Podríamos decir, en estos momentos, esta es la etapa nómada, ¿no? De que, sí. ¿cuánto tiempo estás en la casa? Muy poco tiempo, ¿no? Sí, no, y yo siempre he sido así desde que empecé, sí. Y viajando y todo. Viajando. Y entonces, digamos, en estos viajes tú tienes un protocolo, es decir, tú llegas a una tienda, porque no creas, o sea, llegar a una tienda, a otra atmósfera, a otro esto, es romper hielos ahí de cosas. Háblame un poquito de esa parte. Bueno, pues a mí obviamente me gusta mucho estar viajando y conociendo otros lugares y eso, y cuando voy a algún lugar como que intento buscar un estudio que yo diga, bueno, estudios donde yo pueda como compartir y aprender, no solo ir a tatuar y hacer dinero, sino también como espacios donde se pueda como conocer gente nueva. Me gusta mucho, soy muy amiguera, la verdad. Okay. Y yo hablo hasta por los codos. Entonces me gusta mucho ir, conocer a la gente. Hay lugares donde es muy fácil y eso como que se da como casi natural. Automático. Y hay lugares donde sí la gente tiene una barrera como que saludan y ya eso es todo, pero la interacción es muy mínima. Y yo entiendo que también eso depende pues de la atmósfera del lugar, del alma que tenga el espacio, ¿sí? Hay estudios de tatuajes donde hay mucha alma y se siente como en todos los detalles, en el amor de la gente, como el compartir de las personas que están ahí, ¿sí? Pero hay otros lugares donde definitivamente uno siente que la gente va a trabajar y se va. Y también está bien, o sea, son maneras de vivir el tatuaje y de vivir su vida. Y en ese contexto de lo que has visto, digamos, ¿qué tan diferente se podría hablar, digamos, de estudios de tatú de Latinoamérica o de Norteamérica, de Europa? ¿Qué es algo que tú digas muy característico de eso? Que digas, ¿sabes qué? Es que el modo de trabajar de Europa es muy distinto. ¿O qué podríamos hablar de esa parte, no? Pues es que Latinoamérica es Latinoamérica, o sea, uno la tiene en la sangre, sí. O sea, uno sabe, y tanto la música como lo que se come, lo que se habla, la jerga, todo es tan lindo y como que uno lo siente tan familiar porque es parte de nosotros. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, por eso es mi favorito siempre, o sea, pero cuando llega, digamos, a un espacio donde son más estudios, por ejemplo, no sé, en Nueva York cuando voy, que la mayoría son pues gringos o cosas así, se siente la diferencia obviamente por todo el tema de como tanto la música, como como hablan los chistes, el idioma, la barrera del idioma también es un poco complicada. Correcto, sí, también. Pero como que también tiene su flow único, su manera de ellos de trabajar, de que uno puede aprender, gente que es muy puntual, gente que es muy profesional muchas veces, que se tiene ese estigma de que el latino es impuntual, que está... ¿Y esa es la verdad? Pues... Bueno, yo a veces he sido impuntual, pero... No, digamos hablando de los clientes, ¿no? Sí, muchas veces. O esa cultura como de pedir la rebaja y que ponerle precio al trabajo de los demás. Aunque pasa en todo lado, pero se siente mucho más en otros lugares como en Latinoamérica.
Pero entonces, digamos, en Estados Unidos acá como, o en Europa también he trabajado como en estudios de gente que es muy estricta con todo, o sea, como... Y eso también es bueno porque uno ve como en el crecimiento del lugar y de la gente como que eso es importante. Entonces también eso ha ayudado como que yo estoy una esponjita absorbiendo como lo que veo, tanto como llego y miro libros en el lugar de una llego a mirar libros, o como la gente cómo trabaja, qué usan, o cómo interactúan con el cliente, cómo tratan al cliente. Todo eso como que me ha ido nutriendo durante todos estos años. Y sí se siente la diferencia en muchos lugares, pero... Claro. Digamos, hay espacios donde, como hablábamos, que hay estudios que son como que parecen más como consultorios o como Sí, muy barbería. fríos, ¿no? Ahí uno sabe muy Sí, fríos. muy estéril, y esto no es en lo personal no es mi estilo de lugar que me gusta, pero he ido a muchos lugares así porque quiero conocer artistas que trabajan allí o porque siempre intento como variar. Yo siempre que voy a lugares intento ir a lugares distintos, no me caso con un solo lugar para conocer mucha gente. También hay nichos, estudios que tienen un nicho de persona, de cliente, que a mí me interesa para mi trabajo también. Entonces, puede que no sea un estudio muy tradicional como el estilo que me gusta a mí, que es más así, todo lindo, todo decoradito, que uno se queda mirando las decoraciones, las pinturas y todo hermoso, sino un lugar mucho más, como más estéril, más estéril. Pero el nicho de personas que tiene ese lugar, o los artistas que llegan ahí, o el público, me interesa. Entonces también por eso como intento como estar moviéndome entre esos. Claro, claro. No, y ahí es donde uno aprende, ¿no? Definitivamente, de todas esas Sí, experiencias no. totales, totales. Para poder hacer eso, yo ahorita, digamos, me preguntaría, ¿hay que no tener familia, por ejemplo? O sea, familia en el sentido de hijos, esposos, ¿sí me entiendes? Para poder ser un artista nómada, digámoslo de esa manera. Yo entendí con el tiempo que lo que a mí me funciona, en lo personal, es tener una persona que haga lo mismo que yo y que entienda ese estilo de vida O sea, que sea tatuador. sí. Digamos, yo estoy casada, Ok, me casé este año. felicitaciones. Y él también es tatuador y pues digamos, él ahorita en este momento también está viajando, tatuando. Ahorita está acá en Estados Unidos, pero está cerca de Washington, en otro lugar. Ok. Creo que cerca de Washington, bueno, sí. Pero entonces estamos todo el tiempo hablando, él entiende que hay momentos en los que yo tengo que estar muy ocupada, o yo entiendo que él está muy ocupado porque está, pues claro, lo que demanda el tatuaje no es solo como, sí, o sea, son muchas cosas. Entonces, y también como que tiene que estar viajando, que tiene que estarse moviendo por muchos lados, que tiene que estar frecuentando pues clientes, clientas, personas, o sea, entonces eso me permite como estar un poco más tranquila porque él entiende lo que hago y yo entiendo lo que él hace y nos acompañamos y nos como apoyamos en eso. Claro, Y, están en el mismo canal, digamos, y el ¿no? plan, digamos, es ahorita poder viajar juntos a tatuar en lugares, ¿sí? Claro. Ahorita nos vamos a encontrar en Nueva York y después nos vamos a ir para Denver vamos a estar en Colorado y vamos a estar tatuando allá juntos. Y como que en este momento no tenemos un hogar en Colombia porque estamos como construyendo nuestro hogar. Pero nuestro hogar está acá, donde está él, sí, es mi hogar. Entonces como que para mí ha sido muy importante entender que esa es la manera en la que yo pues tengo que encontrar como un equilibrio entre el trabajo y la vida personal, algo más así afín a lo que yo hago. Súper, claro, claro. Artista, sí, sí, es importante. No, y me imagino que ideal porque pues están hablando el mismo idioma, ¿no? Lore, y entonces digamos, volvamos otra vez al estilo, ¿no? Al estilo que están manejando ahorita, el tribal, el black work. A veces la gente dice, pero ¿eso qué es? Black work. ¿Cómo por ¿Sí me entiendes? Me pongo todo negro. Sí, es como abarca muchas cosas. Yo también he tenido ese cuestionamiento, más que todo cuando voy a convenciones, que es como el estilo black work. Entonces yo veo que la mayoría de personas que participan hacen como este dark, así como ese estilo así muy ilustrativo. Y yo digo, bueno, sí, eso es lo que se conoce más popularmente como el black work, pero también yo me pregunto, ¿será que el tribal entra dentro del black work? Porque, pues, bueno, el tribal negro, el blackout, o Sí. no sé qué otras cosas así, el ornamental también, que es puro negro. Entonces, sí, yo digo, como que es un espectro muy grande de cosas que... Claro, yo digamos, por ejemplo,
si vamos a pasar un blackout o algo así, tiene que también tener una estructura. Pensaría que no. La gente dice, no, pero entonces me pongo todo negro. No, pero para todo ese negro también hay que tener una estructura, digamos, de la finalización, por ejemplo, de ese blackout. Todo, sí, ¿no? Y como Algo estético. Es decir, a mí me parece que este estilo, digamos, hacer un blackout, número uno, no es tan fácil. No. Para que quede sólido, negro y tal. Y segundo, que también hay que tener una conceptualización y una gráfica en tu cuerpo de cómo va a terminar, porque también eso es importante. Sí, sí, a menos que... Pues, para que se vea estético, para que se vea lindo también, o sea, ahí hay estética, ahí hay lindura también, ¿entiendes? Todo yo creo que es parte de cómo se va a ver y quién lo luce, ¿no? También. Lore, y digamos, cuando tú pintas, o que me estás diciendo que ¿pintas distinto a lo que tatúas? Pues depende de lo que quiera, como el mood del momento. A veces hago algo que como una idea como más, no sé, que quiera reflejar como algo personal que estoy viviendo, ¿sí? Entonces, no sé, se me ocurrió hacer esta imagen que pasó por una vivencia personal y lo hago. O también a veces quiero estudiar ciertas cosas, por ejemplo, a veces lo que te decía, me gusta el retrato. Entonces, una época en la que estaba como muy metida en hacer retratos de animales, como que me gustaba mucho también para también hacer algo distinto. Pero sí, esto es como más que todo lo que me gusta como pintar. Y ahorita lo que te digo, quiero empezar ya como a practicar en pintura al óleo ya más juiciosa y enfocarme en el retrato humano y de animales. Entonces, eso es más que todo lo que me gusta, el retrato. Sí. Claro. Lindo, o sea, a mí me gusta mucho el retrato y todo. Lore, y entonces, digamos, en cómo haces en estos momentos, ¿cómo sería la dinámica de trabajo cuando tú sales? Es decir, ¿cómo consigues los clientes? ¿Cómo, digamos, tú dices, bueno, voy a planear este viaje? ¿Cómo comienza esa parte, digamos, de conseguir los clientes? Porque al final es eso, ¿no? Es importante. Porque yo veo a veces, no sé si estaré equivocado, antes uno, digamos, iba a una tienda de tatús porque esa tienda atraía la gente, ¿no? Los clientes. Sí. Y ahora es totalmente distinto. Es decir, si uno como tatuador no consigue los clientes, es muy difícil que la tienda lo consiga, digo yo. Sí. ¿O tú cómo lo ves? Sí, pues hay tiendas donde tienen un manejo de las redes y o un community manager muy teso, y son lugares que definitivamente tú ves que hay mucho trabajo y se mueven demasiado, sí las hay. Pero lo que yo intento más que todo es como, me gusta tener mucho el control de eso, ¿sabes? Como yo si voy a algún lugar, yo miro, pues lo que te digo, busco estudios que yo diga, bueno, me interesa este tipo de gente o este nicho de gente, y pues que tengan como un gran impacto así como en redes también y eso. Y no, yo pago publicidad en muchos lugares, me gusta como mirar, estudiar, le he cacharreado mucho, le he trabajado mucho a las redes sociales, como al Instagram, estudiando así como llegar a más gente y todo eso me gusta. O sea, entonces, digamos que cuando llego a algún lugar, por ejemplo acá en Estados Unidos, me sirve mucho pues pagar publicidad, pero entonces también miro cómo podría ser para que realmente como mi trabajo y mis redes como lleguen a personas que sean potenciales clientes que de verdad quieran hacerse algo como lo que yo hago. Entonces eso ha sido como algo que he ido estudiando mucho y me ha servido. Mira que siempre que llego acá me va muy bien, tengo buen trabajo, me va bien, me gusta. O lo mismo, ¿no? Cuando iba a Europa o a Asia también incluso he podido conseguir clientela lejos a punta de trabajar como estudiando bien como Instagram, cómo hacer para utilizar esas herramientas publicitarias que tiene Meta, que son pues muy útiles. O sea, claro. Uno no puede satanizar y decir, no, es que las redes sociales, o sea, es un medio y es un instrumento que tú puedes utilizar muy bien si te lo propones, pero que ese no sea el fin, sino sea solo un medio y
también te puede ayudar a que tu trabajo se expanda mucho y que se conozcan lugares donde, pues, ni te imaginas, yo he llegado a tatuar hasta Nepal, he tenido clientes en Nepal. Ok. ¿Y cómo los he conseguido? Bueno, también porque he ido a eventos masivos de allá donde, pues Nepal es muy pequeño y si hay un evento de tatuadores gigante, pues obviamente los nepalíes son felices viendo a Sí, verla. llegó el gran evento Sí, del año. pero también pues porque es gente a la que le apareció mi trabajo y dicen como, ay, mucha gente que ve y dice, ay, yo estaba hace rato queriéndome hacer algo así, pero no sabía con quién, no había conocido un artista acá que pudiera hacer algo así y me apareció tu trabajo como en mis redes así scrolleando y te seguí, me gustó y me quiero tatuar contigo y yo digo, bueno, pues un punto positivo para las redes sociales, o sea, porque hay Sí. muchas cosas que son muy negativas, como a veces son un poco adictivas o te generan a veces como un poquito de ansiedad, muchas cosas, estar ahí como todo el tiempo. Pero algo muy positivo que tienen y más para nosotros como artistas independientes, bueno, o yo porque yo no trabajo en un estudio como tal, así todo el tiempo, es que puedes como hacer que tu trabajo crezca, también hacer buen dinero, o sea, y poder viajar por el mundo trabajando y tatuando. Claro, no, eso, y hay que ir con la tecnología en ese punto, ¿no? Y creo que es una gran oportunidad, estoy de acuerdo contigo, de que se pueda hacer una publicidad. Antes era difícil, tú tenías que hacer una pauta en una radio o televisión o algo así porque no existía Sí, social claro, media. pero también tenían un pocos estudios de tatuaje donde la gente llegaba y eso era más también una manera muy breve de conseguir, bueno, muy como fácil de conseguir clientes porque no habían tantos estudios de tatuajes. Claro, esa es la otra, es que ha cambiado, la industria ha Sí, cambiado claro. de una manera totalmente diferente a la que la conocimos. Y toca ir por ese lado, pues el que quiera sobrevivir. Lore, y entonces, pero bonito eso, porque chévere que la gente se haga algo que tú haces. Es decir, no que me haces el tigre y la rosa de Pinterest, sino que busquen por tu trabajo. Y ese creo que sería la parte más importante de uno como artista. Sí, ¿sí? total. Que la gente lo busque por el arte de uno. Sí, y eso me parece que es muy bonito a medida que va pasando el tiempo y que voy como a trabajar a otros lugares, que la gente me escriba y me diga como, quiero que me hagas algo así, como que me mande de referencia a mi propio trabajo y me diga como, quiero que me hagas algo como en tu estilo, ten libertad de hacer lo que quieras, pero entonces esto es más o menos como mi idea, pero ten la libertad de hacerlo porque yo sé que va a quedar algo así. Eso para mí es como... Sí, eso es lo más valioso, Sí, definitivamente. Y eso es lo que yo he buscado de verdad, como ese tipo de independencia. Siempre he sido muy independiente, no he dependido como de un estudio que me esté dando trabajo, rotando como clientes y esas cosas, como que pues si llego a un lugar donde me quieren dar de alguna cosa, trabajo o de pronto hago walk-ins también, yo no digo que no hay ningún tatuaje. Bueno, y ese punto, digamos, tú estás haciendo un guest, ¿no? En alguna tienda y llegó alguien, entró por la puerta y dijo, ay, me quiero hacer el nombre de mi... Yo lo hago, no, yo hago todo. Lo único que no haría sería como cosas en color muy complejas o retratos que por ahora, por el momento, no me siento como en la capacidad de hacerlo porque hay gente que está enfocada en eso. Claro. Pero me quiero enfocar en eso para poderlo hacer con el tiempo porque sé que me gusta mucho uno y dos, la gente siempre va a querer hacerse de sus seres queridos. Sus perritos, su abuelo, el retrato de su papá, de su mamá. Entonces siento que eso va a ser algo que es atemporal. Sí, o sea, yo aprendo a hacer eso y voy a tener como personas que me busquen para eso. Y es bonito, sí, es verdad. Eso a mí también me parece bonito plasmar algo que va a quedar de alguien que uno quiera mucho, ¿no? Sí, digamos para la pintura, por ejemplo, yo las veces que me he enfocado en hacer proyectos de pintura como dedicada, de retrato, es personas que me han pedido que les haga un retrato de su mascota. Okay. Entonces me mandan una foto de estudio bien hermosa de la mascota y yo la reinterpreto como hago más que todo técnica aguas como tinta china y acuarela y hago el retrato, pero le añado así como algo más como mi estilo, así ornamentos, flores, algo o alguna imagen tradicional tal. Y entonces eso también ha sido como pues un ingreso extra, pero yo la verdad no lo tomo como un ingreso así como, ay, súper importante también sino es más como un hobby que tengo, pero que a la gente le gusta mucho también, como, entonces tienen o sea, el retrato estamos hablando de que
o sea, estás de un retrato, hacer un retrato con algo de elementos de tu estilo, ¿es lo que me estás diciendo? Sí, sí lo he hecho. Ok. O sea, como las personas que me han buscado para que les haga una pintura, lo que te digo, me envían foto como de su mascota y yo la reinterpreto y hago un cuadro pues grandecito como. Y entonces ellos lo ponen en su sala, en su cuarto, y me mandan foto, mira, acá quedó enmarcado, hermoso, todo. Y eso, por eso te digo que me quiero enfocar en eso también. Claro. Pero no lo quiero tomar solo como un trabajo, sino es que eso sí me gusta mucho hacerlo. Es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Yo siento que, digamos, cuando algo se vuelve una obligación, ¿sí me entiendes? O algo por ganar dinero, digamos, en este sentido, ya pierde todo, ¿sí me entiendes? Y pierde esa libertad, ¿no? De creación. Entonces, cuando uno tatúa, no, pero tatúa porque toca pagar la renta, entonces ya como que el arte se vuelve, ¿sí me entiendes? Un poco complicado. Entonces hay que tener esa barrera y poder no perder eso, ¿no? Sí, no perder como esa pasión y esa amor. Claro. Lore, y entonces, bueno, interesante. Entonces, digamos, la base tuya, podríamos decir dónde está. Eres nómada, pero si tuvieras que decir, bueno, sabes que ya voy a tener una base más como tal, me gustaría este sitio. ¿Cuál sitio tú dirías en lo que has recorrido? Colombia, o sea, Bogotá. Sí, o sea, quiero vivir allá y pasar mi vida allá, pero quiero tener como los ingresos y la posibilidad de poder viajar por el mundo cuando quiera, ¿sí? Claro. Entonces, por eso, digamos, ahorita hice como pues una visa de trabajo para poder estar acá trabajando, pero yo regreso a Colombia, o sea, pues, sí, Colombia tu base. Sí, o sea, ya tengo, pues yo soy muy familiar, entonces mi familia, mi mamá, mi papá, mis hermanos, o sea, todo, mi gato, es como claro. mi círculo así más íntimo, entonces yo quiero estar donde ellos estén, cerca de ellos siempre. Entonces, por eso no me quiero mover ni migrar a otro lado, sino simplemente si digo, bueno, quiero irme para Tailandia 15 días. Entonces vengo, trabajo y me voy a Tailandia, estoy rico, jiji, jaja, pero vuelvo a Colombia, a mi casa, con mi esposo, con mi familia, o sea, eso es como, quiero echar raíces allá. Súper, súper. Y entonces, digamos, en todo esto que has recorrido en estos últimos años, ¿cómo tú ves el nivel, digamos, de los tatuadores latinos? O bueno, específicamente hablemos de Colombia. No, increíble. Yo soy la más orgullosa siempre que voy a otros lados porque todo el mundo es como, no, los colombianos, un nivel. Y yo llego a un estudio donde sea, siempre hay algún colombiano o alguien habla de un colombiano, pero siempre la referencia es como que son artistas muy buenos. Y eso, no solo colombianos, venezolanos, cubanos. Sí, estoy de acuerdo. Digamos, el nivel de Latinoamérica está grande. Yo voy a decir algo que de pronto, no sé si estás de acuerdo o no, pero digamos en estilo, si pudiéramos encasillar ahorita en Latinoamérica, para mí el neotradicional, uno de los número uno es Colombia. Es que no lo digo solamente por el nivel que yo veo, sino por el nivel que veo en convenciones alrededor del mundo quien ha ganado. Y los que han ganado han sido colombianos, ¿me entiendes? Sí, entonces por eso lo digo. Sí, es verdad. Y digamos en el estilo, en el realismo, Venezuela. O sea, por los exponentes que hay alrededor del mundo y los artistas que están trabajando en las grandes, digamos, tiendas de Nueva York, de Los Ángeles, tú te pones a pensar, son venezolanos. Y cubanos. También hay harto cubano en el realismo, ¿no? Sí, yo he visto un trabajo que yo digo, ¿cómo es posible? Son demasiado increíbles. Pero mira que yo he analizado eso y yo he llegado a una conclusión, de pronto estoy equivocada, pero que siento que por lo mismo que somos los latinos como tan apasionados y también como el tema de la competencia, que toca estar... Porque es que la competencia laboral es dura. Sí, es dura. Entonces eso hace que uno quiera cualificarse mucho más y como para entrar a un mercado que es muy, muy como reñido. Entonces siento que por eso hace que los artistas cada vez más como que estén dando más el nivel, ¿sí sabes? Sí, correcto. Y también sabes que yo hablaba en un tiempo atrás en una entrevista con Alejandro, el organizador de Medellín, y él decía algo que era verdad, y decía, es que el latino tiene hambre. ¿Sí me entiendes? Tiene esa hambre, ¿sí me entiendes? Y los recursos son también
Aunque hay de todo, tú puedes conseguir en Colombia, en Argentina, pero ¿cuánto cuesta? ¿Sí me entiendes? Entonces, los recursos son limitados. Y con esos pequeños recursos es que se ve. Cuando tú estás en esas circunstancias, saca lo mejor de ti. Sí. Entonces, también esa es parte de pronto de por qué el tatú latino está arriba en estos momentos. Y en el estilo, digamos, de tribal, de esto, es que es un estilo que yo lo veo como que es un estilo que era antiguo, porque es de los primeros, volvió, ¿sí me entiendes? Sí, ahorita está... Pero es como que no, ni siquiera a veces tú has ido a convenciones y no existe el estilo tribal o polinesio, o sea, ¿me entiendes? Como que es un estilo medio ahí, pero no, ¿me entiendes? Sí. Por eso te pregunté, digamos... Y uno ve en esas convenciones gente muy dura haciéndolo, pero como que es mucha gente que lo hace y lo hace por mostrarlo, pero no porque vayan a competir o algo así, porque es difícil. Digamos, sí, a mí me ha pasado que yo voy a convenciones y yo me conflictúo mucho como, bueno, ¿qué hago? ¿En qué estilo estoy yo? ¿Qué haría yo si me presento en algo? Pero si hago algo como lo que yo hago, eso no es blackwork, pero tampoco es geometría, entonces es como... Sí, y no hay criba. Exacto, y si lo ponen en estilo libre, ese no lo van a tomar como estilo libre. Sí, es verdad, se siente uno de verdad como que, sí, que ese estilo es... Pero entonces lo que pues yo intentaba hacer es como, bueno, a veces hay, digamos, en la convención de Nueva York, en la Empire State, sí está como esa categoría ornamental, y ahorita lo están empezando a implementar muchas convenciones en Europa más que todo. He visto ya que la... Sí, Europa tiene un estilo, no un estilo, sino una forma de vivir ese tribal y ese blackboard intenso. Sí. Creo que es ahí donde más exponentes tiene, sí, diría yo. Entonces ya, digamos, en convenciones, por ejemplo, ya han empezado a implementar hace ya unos años. Entonces ya ir a como buscar ese estilo para competir o algo así ya es más fácil que en Latinoamérica todavía no. Algunos, pero no. Sí, podríamos decir que este estilo es de los que poco en Latinoamérica, es verdad. Sí, es pero verdad. digamos, por ejemplo, yo me ponía a pensar como, porque digamos si hay una convención en Colombia, no hay un estilo, o bueno, hay algunas que sí lo ponen, pero no todas, como precolombino o como inspiración precolombina. Porque eso es tan autóctono, tú sabes, como que y tan eso bonito, ¿no? Es tan lindo, hay tanto de donde, y que obviamente referentes de tatuaje como tal es difícil, le toca a uno ponerse a estudiar y a buscar muchas cosas, pero eso también es una propuesta que es muy personal, o sea, y entonces, ¿por qué no está eso allá? Y es difícil que la gente como que lo resignifique, porque ni siquiera en los espacios de tatuaje se tiene en cuenta muchas veces, ¿sí? Yo a veces he hablado eso respecto a la identidad, ¿no? Porque, digamos, tú dices América traditional americano, ¿no? Ya, desde acá, lógico. O sea, no hay asiático, oriental, bueno, sí, ya lo sabes. Sí. Hay una Colombia o la región andina, digámoslo así, o Latinoamérica. Pongámoslo un poco más, no hay una identidad. En tatú. Digamos, bueno, de pronto el chicano, bueno, pues que eso es más de acá. Bueno, como todo eso que tiene como mucha inspiración, así como el folclore mexicano o como los barrios y todo eso. Bueno, eso sí tiene como mucha personalidad. De pronto México sí, si me entiendes, sí. Al tener esa cercanía, como tú dices, de California, pero está muy permeado tendría un poquito más de identidad, ¿sí me entiendes? Sí. Pero del resto no hay una identidad, que uno dijera identidad latinoamericana. Sí. No digamos, hay mucho, porque realmente pronto el tatú es relativamente nuevo en Latinoamérica. No lleva tantos años como en otros, como en Asia o en Norteamérica. Tocaría hacer un análisis después ahí de eso, ¿no? Respecto a eso. Pero digamos, lo que acabas de tomar ahorita del estilo precolombino, eso sí es una identidad, ¿sí me entiendes? Colombiana y andina, ¿no? Y hay mucho, o sea, hay mucha simbología, hay mucha iconografía, hay demasiado de donde... Pero pues toca como volverlo a traer a la discusión, como dentro de los espacios del tatuaje, porque sí, yo considero que sí es importante, más que todo como por no dejarlo morir, y también como porque la gente entienda que también hay algo que nos identifica a nosotros dentro de nuestra... Bueno, te toca, tú eres la embajadora, yo te sigo ahí. Yo lo intentaba hacer, tengo una historia así rápida, te la cuento, como que cuando viajé a Nepal por primera vez, yo iba a ir a un evento a tatuar, pero también a pintar, en el Museo de Arte de Nepal,
con otros artistas. Y yo dije, ¿qué pinto? ¿Qué traigo? Porque lo que yo hago a veces mucho, mi estilo me he ido mucho por como toda la cosmovisión tibetana y todo el tema, y también tailandesa, entonces, pero pues yo estoy aquí en el centro de eso. Que vengo aquí a hacer esto, o sea, sí, es entonces verdad. yo dije, pues no, ¿de dónde vengo yo? Sí, o sea, y que haya allá, que yo pueda traer acá y que lo vean y que me refleje como... Entonces dije, no, voy a pintar como un bodysuit inspirado en iconografía precolombina muisca. Entonces me puse a buscar libros, cosas, encontré un artista brutal que se llama Antonio Gras, que es sí, ese es y él tiene varios libros donde hay mucha simbología, mucha iconografía hermosa, y yo dije, bueno, pues voy a coger de esto como una inspiración y voy a mirar también algunas imágenes de como tribus, bueno, como grupos étnicos de acá, como más andinos, de cómo ellos estructuraban los tatuajes en la piel y todo eso, y mira que hay muchos que de verdad toman los blackouts así. Sí, es que es bien legendario, es verdad. Entonces dije, bueno, voy a hacer algo así, y lo llevé allá, y claro, pues la gente que estaba allá me preguntaba, ¿eso de dónde es? ¿Y esto qué tiene? Y entonces yo ahí medio intentaba explicar cómo esto hace parte, de cómo la cosmovisión, digamos, tenía un patrón de ranitas, como muy precolombinas así también. Y era explicar eso, como la rana ya es muy importante, porque después también obviamente muchos grupos la usan como, bueno, su veneno para rituales, y también es importante porque es como, hace parte fundamental del ecosistema, o sea, como que yo queriendo traer a la discusión algo que es muy autóctono de donde yo soy. Y después ahí me surgió eso que te estoy diciendo, como esa, bueno, pero ¿por qué entonces, si esto es tan lindo, tiene tanto de dónde buscarse y mirar, nosotros siempre estamos buscando hacia afuera? ¿Qué hace el gringo? ¿Qué hace Atata? Entonces, porque hay mucha inspiración para hacer muchas cosas increíbles con lo que tenemos acá. Es totalmente de acuerdo. Te queda ya, vas a ser la bandera ahí para que hagas eso. Yo te sigo ahí. Hablando, digamos, de esa convención de Nepal, yo pregunto, porque es una convención, no es comercial, digámoslo así, ¿no? ¿Qué tipo de artistas van a esa convención? Yo analizaba la gente que estaba, ya he ido 2 veces, y como que estamos en sintonía en que vamos a vivir una experiencia brutal que nos acerque más como al tatuaje y que nos recuerde por qué nos gusta, porque estamos haciendo esto, y es por como la conexión tan bonita que uno tiene con otros artistas, con el cliente, con otras culturas, y también, no sé, como que es gente que es muy nómada, la gente que... Muy hippie, digámoslo así, pues, o sea, no hippie, sino que es que ese término se me quedó pues, de mi época, ¿no? ¿Me estás diciendo hippie? Pero más así, ¿no? Porque yo veo los artistas de Nepal y gente... O sea, estamos hablando que el artista que vaya no es el artista fashion, ¿no? No es el artista... O de pronto puede ser el artista fashion, pero en otra sintonía, ¿no? Como que el que está meditando, ¿cierto? Yo siento que sí, yo siento que llega gente de todos lados muchas veces y se llevan una sorpresa, y es como que en ese lugar no van a encontrar el ambiente típico de una convención, que es como los stands con los sponsors, las marcas, la competencia y y como, no, o sea, tú llegas a un espacio como ese, por ejemplo, en específico, y es un espacio donde todos estamos compartiendo, tatuando, pintando, como que además se hace en los Himalayas, o sea, enfrente de las montañas. Wow. Es una conexión increíble con... ¿Y los clientes que van son del mismo Nepal o de alrededor del mundo? Mucha gente, yo veo que muchos llevan sus propios clientes de otros lados, ¿sí? ¿Sabes? Gente que viaja porque les queda más breve viajar de Europa a ir o gente de otros lados. Yo por lo personal conecté con un chico nepalí que me buscó para hacerse el backpiece, y se hizo como unos símbolos del budismo tibetano. Sí. Los 8 símbolos como del budismo tibetano, que son súper importantes para ellos, en la espalda. Entonces ahí yo analizaba lo que buscaba la gente hacerse allá, y mucha gente se hace cosas relacionadas con la religión y con la cosmovisión. Entonces, pues como que o la gente de ahí de Nepal se hace esas cosas, o llega gente de otros lados como europeos o todo eso, más que todo europeos, o de otras partes de Asia,
a buscar un artista en específico para hacerse algo. Pero muchos hacen como, la mayoría de los artistas que vamos a ese lugar, como que hacemos más como ornamental, blackwork, tribal. Sí, todo es eso. estilo más que todo, ¿no? Sí, pero hay de todo, hay gente que he visto gente que hace neotradicional, o sea, la cuestión es que la gente, yo siento que se lleva la sorpresa que yo me llevé y era como, acá no importa si tú eres el rey Pepinito, si te sponsorea. Sí, allá no es que soy el esponsoreado y que nada de ese cuento. La estrellita de nada, tú vienes acá, compartes con las personas con las que vas a estar, o sea, no es solo como te sientas acá y no hablas con nadie, sino sales, se sientan a veces a hacer yoga o a veces ahí en la noche como vamos a cenar todos, o sea, y al final de esos eventos, bueno, de ese evento, lo que se pintó en el evento se subasta en el Museo de Arte de Nepal, a veces, bueno, en un Patán, en el museo de cerca ahí a Katmandú. Y ese dinero que se recaudaba para una fundación de niños de escasos recursos, o sea, siempre es como muy con un fin benéfico. O sea, no es tanto como el fin del mercadeo del tatuaje y de la industria. Claro, claro. Sino... Y en ese, digamos, también hay monjes haciendo tatús de Sakyan, o no hay mucho eso, ¿no? He visto gente de Japón tatuando cositas así muy así autóctonas, así. También he visto gente de Tailandia, pero no he visto así como que el monje y eso, no. Estamos siempre como cerca a un monasterio y podemos salir a conocer lugares, ir a visitar templos. Igual, pues la gente que organiza el evento son nepalíes y ellos se encargan como de que el evento esté como muy lleno de cositas así que evoquen hacia el folclore, a la tradición, y llevan gente que baila, así lo de una convención, así como el show y el performance de la gente que toca música, todo eso, la comida específicamente tibetana, o sea, lindo. Después de esas experiencias fue que yo como que cambié mi mentalidad mucho de las convenciones y todo eso. Me gusta ir a convenciones igual, a parchar, a conocer, o sea, yo soy muy amiguera y también me gusta ir a mostrar mi trabajo. Yo creo que también hay que ser un equilibrio, ¿no? Tampoco ser ni muy radical de un lado para el otro. Pero entonces ya entendí como que hay otras maneras de hacer, de usar y de hacer y de ver el tatuaje que están fuera de Occidente también y que son también muy, muy bonitas. Claro. Y me han ayudado como a nutrir más mi trabajo y también mi vida personal, o sea, todo está muy conectado. Súper. Bueno, Lore, ya casi terminando nuestro podcast de hoy, yo al final siempre pido un tip, ¿no? Un tip de pintura y un tip de tatús. Danos uno ahí por el que quieras comenzar. Bueno, de tatú, un tip de tatú. A ver, no, pues digamos que yo soy muy meticulosa y muy como ordenada con las cosas que hago cuando estoy haciendo, digamos, tatuajes así ornamentales o muy limpio, o sea, la verdad. Y la limpieza la da también como ese orden de las cosas que tienes ahí. En el setup y eso. Sí, y también como en el diseño ser cada vez más limpia para que, digamos, menos es más. Siento que menos es más a veces en cuanto a saturar muchas cosas o mucha sombra o mucha vaina a veces hace que como que uno se sienta como muy abrumado de tanta información, y con el tiempo he ido como puliendo más mi trabajo para que como que la gente vea en esa simpleza y en eso estético algo como muy, no sé, como muy natural, que no se vea muy forzado. Sí, muy limpio y minimalista, digámoslo, de esa manera. Sí, yo creería. me ha gustado, cada vez como que más intento, y como que tenga una lectura muy bonita, eso le da un valor estético. También anatómicamente he intentado mucho como cada vez más estudiar el cuerpo y cada persona como que es única, un lienzo, entre comillas, único y dinámico, en el cual tú tienes que estudiar muy bien como ese movimiento, como dónde vas a poner las cosas, cómo las vas a ubicar para decorar ese cuerpo también de manera que estés como vistiendo, ¿sí?, ese lienzo humano. Entonces el tema de la anatomía, siento que a veces mucha gente falla en eso, como que pone cositas así como aisladas, que está bien, o sea, eso lo da mucho
como la técnica o el estilo que estés haciendo también, porque a veces es muy limitante, ¿sí? Pero siento que cada vez más si tú empiezas a estudiar ese lienzo que estás trabajando como un lienzo dinámico, eso le da un valor agregado y un plus muy bonito. Vale, y ahora danos uno de pintura. De pintura. No sé, pues yo trabajo mucho con tinta china. Me gusta mucho a veces pintar con pigmento de tatu o con talents también. Para la tinta china, para las aguadas, no sé, también como el tema del orden, como de cómo ir trabajando, ser muy preciso. Para ciertos volúmenes y ciertos degradados, como, bueno, es que también eso depende como de cada quien cómo trabaje. Claro, claro. Pero siento que los materiales influyen mucho, un buen material y también dedicarle el tiempo, el estudio como a lo que estás haciendo. Sí, y la composición cada vez más como ir analizándola, ir estudiando eso para que como que tenga un valor agregado, sí. Súper, Lore. Bueno, muchísimas gracias de verdad por venir al programa. Te deseo la mejor de las suertes y bueno, nos encontramos ahí en el camino. Bueno, y a ustedes, bueno, muchas gracias por acompañarnos en el canal, en Interview. He visto bastantes views, pero no se han suscrito. Ayúdanos, porfa, para que este canal cada vez surja mejor. Y agradecerles de verdad totalmente, lo agradecí la vez pasada, lo quiero agradecer otra vez, completamos más de los 100K de suscriptores. Muchas gracias y nos vemos.